de la Universidad Autónoma de Occidente les doy la bienvenida a este webinar Analítica de Big Data, elemento clave de la logística 4.0. Este es un evento organizado por la Maestría en Logística Integral de la Universidad. Mi nombre es Jairo Lozano, yo soy el director de la maestría y me acompaña la ingeniera Lida Peña, doctora en Ingeniería Informática y experta en Big Data. Lida, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Muy bien. Como les comentaba, es un evento organizado por la Maestría en Logística Integral, uno de muchos seminarios, eventos que vamos a organizar teniendo en cuenta las tendencias de la logística, pero desde diferentes enfoques. Hoy el gran tema es la analítica de Big Data. Hemos considerado temas similares de tendencia como la industria 4.0, vamos a hablar de ciudades inteligentes, vamos a hablar de aquellos temas que nos ha llamado la atención, temas que son tendencias a nivel mundial, temas que se han considerado en los diferentes planes a nivel nacional, gubernamental, y que marcan la diferencia, marcan la tendencia no solamente desde el punto de vista académico, sino también en lo que está marcando la parada a nivel empresarial y que tenemos que enfrentar de cierta forma en nuestro contexto local. Para empezar, básicamente tenemos que empezar hablando de lo que es la industria 4.0. Es un tema que en los últimos años ha marcado tendencia, se ha escuchado mucho, no solamente en las revistas académicas, sino en aquellas revistas empresariales. Y para ello tenemos que hablar de las diferentes revoluciones industriales. Aquí nosotros podemos ver la primera revolución industrial, básicamente se le llamó la revolución de la producción mecánica, y era la mecanización de la producción utilizando vapor y agua. Es importante tener en cuenta cuál ha sido la evolución de este concepto para entender el trasfondo y entender las herramientas y especialmente la analítica de Big Data, que es el tema central del día de hoy. La segunda revolución, la cual empezó a principios del siglo XX, es la llamada también la revolución de la producción en masa, y esta tuvo las bases en la electricidad, la mecánica, el petróleo y la química. Aquí comenzamos a hablar a comienzos del siglo XX del Taylorismo y de Henry Ford, donde establece la cadena de montaje y logra una disminución en los tiempos de producción significativa. De ahí continuamos con la tercera revolución industrial, la cual algunos autores la llaman la revolución digital, la cual fue impulsada por los desarrollos de electrónica, las telecomunicaciones y la informática. Aquí es donde comenzamos a hablar nosotros de la automatización de la producción y de la robótica. Pero la gran pregunta es, ¿qué es la industria 4.0? Nosotros podemos encontrar diferentes conceptos en la literatura. El término como tal de industria 4.0 nace en Alemania para hacer referencia a una transformación digital de la industria, a una fábrica inteligente, y hemos definido que esta nueva revolución combina técnicas avanzadas de producción y operaciones teniendo en cuenta la gestión de la información. Y aquí es donde la digitalización y el manejo de esta información cobra un valor significativo. Cuando estamos hablando de productividad y competitividad empresarial, la información en este momento, el manejo de la información, la recopilación de esos datos y el uso adecuado juegan un papel importante para definir la productividad y competitividad, no solamente empresarial, sino de los países. Si nosotros hablamos de la industria 4.0, de los sistemas productivos, de las operaciones, tenemos que hablar también de la logística. Y hablamos de la logística 4.0 porque es una logística que tiene que ir acorde a la cadena de suministro, apoyando a las operaciones productivas. Y aquí es donde nos encontramos una serie de herramientas en las cuales escuchamos día a día, pero pocos conocemos, primero, cuál es el concepto, cuál es su definición, y segundo, cuál es la importancia en el contexto empresarial. Una de ellas es el Internet de las Cosas, otra es la robótica, que ya viene desde la tercera revolución industrial. Hablamos del Machine Learning, del Big Data, que es nuestro gran tema del día de hoy, del Cloud Computing, la impresión 3D, que ha cobrado bastante fuerza últimamente en la manufactura. Hablamos de realidad aumentada, y eso es solamente una de las tantas herramientas que se encuentran en el portafolio.
pero básicamente vamos a empezar hoy con la colaboración de la doctora Peña, entender qué es el Big Data y posteriormente vamos a explicar, vamos a mirar cuál es el contexto de la industria 4.0 y cuál es la importancia del Big Data en la industria 4.0 y en los procesos logísticos. Vale la pena resaltar que la idea del webinar del día de hoy es, además de dejar los conceptos claros, explicar cuál es la importancia del Big Data, es una ventana para conectarnos con ustedes. A través de las redes sociales pueden hacer las preguntas que nuestro equipo, disculpen, nuestro equipo nos avisará cuando hayan preguntas del público, de nuestros, en este caso, las personas que estén online, y las vamos a responder en su debido momento. Básicamente, cuando hablamos de Big Data en el contexto logístico, tenemos que hablar de 3 elementos fundamentales. El Big Data nos ayuda a la eficiencia operacional, nos ayuda a la relación con nuestros clientes y también nos ayuda a construir, a desarrollar un plan estratégico de nuestro modelo de negocio, donde comenzamos a entender la importancia de los datos en los indicadores de desempeño operacionales, en los indicadores de desempeño de nuestra cadena de abastecimiento. Y aquí es donde nosotros nos dirigimos a la doctora Peña y le preguntamos, doctora, ¿qué es el Big Data? Ok. Cuando nosotros nos referimos al Big Data, realmente estamos hablando de datos. Y datos hemos tenido desde hace mucho tiempo. En la llamada tercera revolución, era de la información, empezamos a generar una cantidad de datos que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Pero exactamente el Big Data incluye 3 características específicas de esos datos que nos hacen o los hacen diferentes, digamos, a lo que ya conocíamos, porque uno siempre ha oído hablar de datos y siempre ha oído hablar de los sistemas de información, pero cuando hablamos de Big Data se reconocen 3 características particulares que las vemos aquí. La primera es el volumen. En Big Data tenemos un volumen de datos muy alto. En este caso, en este momento, digamos, histórico, lo que vemos es que hay muchísima gente produciendo datos. Cuando nosotros vamos a revisar las estadísticas de lo que se produce en Google, en Facebook, en Twitter, hay muchísimos datos que se están produciendo cada segundo por parte de las personas. Pero más allá de eso, ahora tenemos dispositivos produciendo datos. Y es lo que se trabaja un poco en el Internet de las cosas, que es un tema, me imagino, que tocarán más adelante. Porque es que también tenemos los dispositivos enviando datos. Y nosotros podemos tener nuestra nevera enviando datos, podemos tener nuestra lavadora enviando datos, podemos tener nuestro carro enviando datos. Y eso genera un gran volumen de información que debe llegar a almacenarse en alguna parte y que debe manejarse de alguna forma. Ese es el primer elemento, entonces, característico del Big Data. El segundo elemento es la variedad. Y la variedad está porque hace unos años los ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, trabajamos con lo que se denomina datos estructurados, o sea, datos muy bien definidos. Entonces sabíamos que una persona tenía nombre, edad, dirección, teléfono y que era un campo específico y que era de tipo texto, etcétera. Pero ahora tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos textos no estructurados. O sea, un mensaje de Twitter, un comentario de Facebook, son mensajes no estructurados, pero que tienen una información importante. Adicionalmente, como les digo, los dispositivos están enviando información. Entonces tenemos cámaras de seguridad, tenemos cámaras de vigilancia, tenemos cámaras de tráfico que están enviando información también, pero tiene otro tipo de estructura. Son videos, son imágenes, a veces de buena calidad, a veces de mala calidad. Entonces, segundo elemento del Big Data, la variedad en los datos. Ya no son solo datos estructurados. Y la tercera característica es la velocidad, porque ahora la información se produce instantáneamente. Y tenemos que responder en esa misma medida. Ya no me sirve a mí tener información acumulada de un mes para tomar una decisión. Yo necesito tomar decisiones en el momento. Necesito saber que si un producto no se está vendiendo en un almacén X, en una sucursal, pues debo mover ese producto rápidamente a otra sucursal para que se mueva, para que efectivamente lo compre. Entonces, la velocidad a la que tenemos que procesar la información y la que tenemos que tomar decisiones se está volviendo el otro elemento crucial. Entonces, para yo poder hablar de Big Data, obviamente son datos, pero entonces estamos hablando de datos de gran volumen, muchísimos datos, datos con una variedad grande de estructuras o de formas de manejar, y tercero, que se requiere procesar a gran velocidad.
Lida, interesante. Me llama la atención que las empresas dentro de la cadena de abastecimiento no han sido ajenas a esta recopilación de información. Las empresas recogen muchos datos a lo largo de sus operaciones, pero muchas de ellas no saben qué hacer con la información. Muchas veces cuando vamos a consultorías con las empresas nos encontramos de que tienen la información, tienen muchos indicadores de desempeños, pero no están alineados, o es información que se queda muerta. ¿Cómo desde este enfoque, desde estos tres elementos de volumen, variedad y velocidad, el Big Data puede ayudar a las empresas a gestionar esa información? ¿Cómo el Big Data le puede ayudar a la empresa a ver la importancia y el potencial que tiene en esta cantidad de datos? Entonces ahí viene un elemento adicional al Big Data y es la analítica, el análisis de los datos. Los datos en sí mismos, pues sí, son datos, son cosas que sabemos, pero realmente su poder, digamos, su valor se resalta cuando yo puedo hacer análisis, cuando puedo tomar decisiones con base en ellos. Y los análisis son desde muchos tipos. Yo puedo hacer un análisis sencillo que sería un análisis descriptivo de simplemente decir cuánto estoy vendiendo, cuál es el producto que más estoy vendiendo, cuál es la ruta por la cual me piden más abastecimiento, qué sé yo. Pero el mayor poder está cuando yo puedo hacer un análisis predictivo y un análisis prospectivo, de entrar a ver, a tratar de anticipar lo que va a ocurrir. Entonces, claro, en el caso de las empresas comerciales, yo puedo tratar de anticipar qué va a comprar el cliente. Y eso es lo que sucede cuando nosotros hacemos una compra, por ejemplo, en Amazon. Si lo han visto, que uno compra algo y él le dice, otras personas que compraron este producto también compraron estos otros. O de acuerdo al perfil que la plataforma ha generado de la persona, de lo que uno compra, de lo que uno ha visto incluso, le empieza a ofrecer cosas. Entonces, ese es un análisis predictivo. Trata de predecir qué es lo que usted va a querer. Y trata de predecir qué elemento se va a vender mejor o en qué sitio, ¿sí? Entonces, ese es el real poder de los datos, cuando yo puedo hacer análisis sobre ellos. Muy bien. Esto me lleva a lo siguiente. Desde los diferentes procesos logísticos que se manejan, la maestría en logística integral, nosotros estamos ofreciendo un portafolio de cursos básicos y un portafolio de cursos selectivos que responden precisamente a estas necesidades del mercado, en los cuales, en los 4 semestres que ofrecemos, estamos divididos en 10 créditos por cada semestre. Atacamos problemas enfocados tenemos cursos de gestión de marketing logístico y servicios, tenemos gestión de abastecimiento, compras y almacenes, tenemos gestión de transporte logístico, que son elementos, cada uno de ellos maneja mucha información, pero la tendencia en la logística es precisamente cómo conectar todos esos procesos logísticos. Nosotros en los 2 primeros semestres lo que hacemos es ofrecer como lo mencioné, el portafolio de cursos básicos, cursos obligatorios en los diferentes procesos logísticos. Ya en el tercer semestre comenzamos a mirar los costos, el proyecto logístico, los sistemas de costos. Cuando nosotros manejamos información, esta información va encaminada precisamente al desempeño logístico, a la eficiencia de la empresa. Y ahí comenzamos a mirar cuánto nos cuesta. Hay 2 elementos clave en la logística para definir los indicadores, y es el tiempo y el costo. Sí. Y yo creo que el Big Data le va a ayudar a todos los procesos logísticos, a las cadenas de abastecimiento, a considerar esta información en función de estos 2 elementos. Y aquí es donde nosotros vemos un papel importante de estas herramientas, de estas tecnologías, las que vimos en la diapositiva anterior, para responder a través de los cursos selectivos. Yo creo que nosotros podemos estar ofreciendo un curso específicamente el tema del webinar, como el Big Data, sí, como elemento clave de la logística 4.0. Claro que sí, y ahora que mencionas las tecnologías que se habían presentado anteriormente, obviamente van enlazadas entre ellas. Entonces, cuando uno habla de Internet de las cosas, el Internet de las cosas puede ser tan sencillo como que yo le ponga códigos a los camiones y entonces yo pueda saber por dónde están yendo, ¿sí? Yo pueda tener sensores en los camiones, o tener sensores en los paquetes, o tener sensores en los contenedores, y yo saber exactamente cuánto se está demorando, por dónde está yendo, qué rutas están tomando, y con base en eso tomar decisiones, y eso sería Internet de las cosas. Claro, y ya estamos hablando de las diferentes tecnologías, claro. Estamos utilizando código de barras, RFID, u otro tipo de tecnología, sí, ajustada a nuestro contexto local, sí, porque eso es un elemento que en serio debemos considerar, ¿no? La plataforma y la infraestructura tecnológica de las cuales
nosotros en Colombia tenemos y que nuestras empresas deben considerar en el momento de hacer su planeación estratégica. Claro que sí. Y el otro elemento que es muy importante aquí, la otra tecnología, digamos, es el Machine Learning. Todo lo que tiene que ver con el análisis de información se basa en los métodos de Machine Learning, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado. Entonces, hay una integración de las tecnologías que nos lleva justamente a tener la información precisa, y el hecho de poderla analizar, como les decía, nos permite predecir cosas o nos permite anticipar cosas, ¿sí? Entonces, ese enlace es muy importante y obviamente no se espera que las personas que se dedican a logística conozcan, digamos, a profundidad este tema, pero sí que entiendan la importancia y el potencial que pueden tener al aplicarlo dentro de sus procesos logísticos. Ahí tocó un tema muy interesante y son las competencias, pero me informan que tenemos una pregunta. ¿Le parece si Sí, escuchamos claro, la pregunta? sí. Profe, nos pregunta Giovanni Villada. Habiendo tanta información generada en tiempo real, o sea, las empresas que pueden hacer una inversión cuantiosa en el sistema de la información para capturarla, ¿la relación costo versus beneficio se justifica? Y tenemos otra pregunta más. ¿Los datos son reciclables o su fluctuación se van desechando a medida que se va interpretando la información? Ok, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que cada uno tiene su pregunta. La primera es respecto a la relación costo-beneficio. Es la pregunta que toda empresa debe hacerse en el momento de enfrentar este tipo de situaciones. Es muy complejo dar una respuesta concreta porque depende del contexto del tipo de empresa y del contexto en el cual se encuentra. Este año, hace unos pocos meses, salió un informe del Foro Económico Mundial, se llama Supply Chain 4.0, Logística 4.0, prácticas globales y lecciones aprendidas de América Latina y el Caribe. Y ellos precisamente se enfocan en un grupo de empresas particulares que son las pymes. Ellos dicen, en Latinoamérica las pymes juegan un rol importante en la economía y en la competitividad de cada uno de los países. Y los desafíos que tienen las pymes en el contexto de la logística 4.0 los enfrenta a muchos problemas. Y uno es precisamente la relación que se debe hacer la empresa si están preparadas a asumir este reto, o simplemente nosotros tenemos que mirar, que es mi opinión en este caso, que las pymes en nuestro país deben primero enfrentar sus problemas antes de estar mirando a hacer estos saltos tecnológicos tan grandes. Ellos proponen unas etapas. Dice, la primera etapa que debe enfrentar una empresa, especialmente las pymes, es la estandarización de sus procesos, es saber qué se tiene, estandarizarlo, y una vez esté estandarizado su proceso, es decir, yo ya sé cómo estoy haciendo mis cosas, pasa el proceso de digitalización. Cuando yo pase toda esa información, ya puedo comenzar a mirar cómo voy a enfrentar yo la industria 4.0, la logística 4.0. Ahí en ese punto en donde yo puedo decir si la relación costo-beneficio es beneficiosa para mi empresa, pero solo cuando yo sé cuál es mi problema, cuál es mi estado, cuál es mi sector. De hecho, en este informe del Foro Económico, ellos definen los sectores por país y hacen un esquema donde comparan cuál es la evolución frente a la industria 4.0 y cuál es la participación del PIB de cada uno de estos sectores. Y ahí es donde cada empresa debe tomar la decisión. Y relacionándolo con lo de las competencias precisamente de la maestría en logística integral, estamos ofreciendo estas herramientas para la toma de decisiones. Eso es lo que marca la diferencia desde la Universidad Autónoma. La maestría en logística integral, el perfil de nuestros egresados de la maestría en logística integral es, a lo largo de los procesos logísticos, a lo largo de los procesos necesarios para la cadena de abastecimiento, vamos a ayudarle a desarrollar aquellas competencias necesarias para la toma de decisiones. Tenemos herramientas que optimizan, la optimización es muy importante, sí, pero más importante es comprender, utilizar estas herramientas para optimizar en tiempo y en costo, y con esa información nosotros tomar decisiones y responder a esa pregunta, pero en cada empresa. Es beneficioso para nosotros. Yo tengo mi empresa, mi pyme o una gran empresa, yo me voy a meter en procesos de Big Data para mejorar mi rendimiento. Nuestros egresados están en capacidad de responder a la pregunta en contextos puntuales.
Es algo que se debe analizar con detenimiento. Ya la segunda pregunta es sobre el reciclo de información. Ajá. Pero quiero conectar un poquito con lo que mencionabas, porque la importancia de los datos justamente radica en el hecho de disponer información para una toma de decisiones más precisa. ¿Sí? Y ese es el poder de los datos. A mí de nada me sirve tener un montón de datos guardados si no me van a servir realmente para tomar una decisión, y la decisión se toma en contexto. Y entonces, ya enlazando con la pregunta que nos hacían, para muchas situaciones, yo diría que para casi todas las situaciones, el hecho de mantener datos históricos genera mayor precisión a la hora de tomar decisiones. Porque si yo tomo la decisión con base en los datos del último mes, por decir alguna cosa, de las ventas del último mes, si tomo la decisión con base en las ventas del último año o de los últimos 5 años, pues hay una diferencia, ¿sí? Y entonces va a haber mayor precisión entre más datos históricos tenga yo. Ahora, la pregunta puede ir también en el sentido de que obviamente hay un costo asociado al almacenamiento de datos, y eso para todos debe ser claro. En estos momentos, pues tenemos computación en la nube y podemos subir en la nube, entonces ya no tenemos que pagar servidores y discos, etcétera, pero igual también hay un costo. Entonces, parte del trabajo de las personas que analizamos datos es justamente llegar al equilibrio entre qué datos, qué tanta cantidad de datos debo almacenar para hacer un buen modelo de predicción versus el espacio y obviamente el costo que ese almacenamiento va a generar. Y la importancia de los datos. Entonces, nuevamente, depende del tipo de datos. Hay datos, si yo estoy tomando datos cada minuto de algo, de un sensor, etcétera, pues probablemente los datos de un año van a ser muchísimos. Pero si estoy tomando un dato cada semana o uno al día, pues los datos de un año son menos. Entonces ahí hay que llegar a un equilibrio y hay que saber, dependiendo de el objetivo que se tenga con ese análisis de información, saber qué tantos datos históricos debo mantener y qué tantos datos debo tomar para hacer el análisis. Esa es la esencia de las consultorías. Sí. Mirar el contexto, la problemática de la empresa en un entorno local y tomar decisiones en las cuales se relacionen estas dos variables de tiempo-costo y sea beneficioso para la empresa. Son casos muy puntuales. Hay estudios sectoriales, pero cada empresa es un universo. Y cada empresa tiene, digamos, sus objetivos particulares. Ahora, como tú decías, puede ser una empresa, una pyme, que está en un estado de desarrollo que requiere cierto tipo de información y cierto análisis, pero puede haber otra empresa que ya está, no sé, a puertas de empezar a exportar alguna cosa similar, y obviamente el análisis para esa otra empresa va a tener otras dimensiones y otras características. ¿Y el país? Ahorita, más adelante tenemos una diapositiva donde muestra el estado actual de la industria 4.0. Bueno, yo aquí tenía una diapositiva donde les quería mostrar un poco de dónde vienen los datos que uno toma del Big Data. Y hay algo muy interesante. Uno puede tomar datos de las redes sociales. Entonces, las redes sociales nos dicen cosas. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos encontrar. Hay una técnica, una rama del análisis de datos que a mí me gusta mucho, que es el análisis de sentimientos. Es tratar de entender cuál es el sentimiento de una población respecto a algo. Entonces, bien puede ser, por ejemplo, cuál es el sentimiento del país en general, no de unas personas, sino del país. Vamos a tratar de determinar cuál es el sentimiento de Colombia respecto a una noticia en particular, respecto a un suceso en particular. Entonces, por ejemplo, cuál es el sentimiento de Cali como ciudad respecto a los incendios forestales que estamos viviendo. O a la movilidad. ¿Sí? O a la movilidad. O sea, el sentimiento es de enojo, es de frustración, es de impotencia. ¿Cuál es el sentimiento? Y asimismo yo puedo saber cuál es el sentimiento que estoy generando en mis clientes respecto a algo. Entonces, respecto a los tiempos de entrega, ¿cómo se están sintiendo ellos? ¿Y cómo puedo analizar yo eso? Porque la gente se enoja y pone cosas en Facebook. La gente se molesta y pone un Twitter. Entonces yo puedo empezar a analizar las redes, empezar a analizar la información que está circulando y con base en ello determinar qué están sintiendo mis clientes. Y tomar acciones, que es lo más importante, tomar decisiones, saber qué voy a hacer. Entonces, las fuentes de información en el Big Data son muchísimas. Hay fuentes de datos abiertos que yo puedo tomar y obviamente hay otros datos que yo manejo dentro de mi organización y que también puedo enlazar para lograr estos análisis. ¿Sí? Lida, en este tema, ¿qué está haciendo la universidad respecto a la formación alrededor de la analítica de Big Data?
Nosotros es un tema muy interesante y se está involucrando tanto en los programas de pregrado como en las especializaciones. Entonces, estamos constituyendo una serie de programas que pronto vamos a lanzar, porque es un tema que tiene una importancia trascendental y que atañe, como estamos viendo, a muchísimas profesiones, a muchísimos campos. En este caso lo estamos viendo dentro de la logística, pero obviamente ustedes ya pueden imaginar que tiene campos de acción en muchísimas partes, en educación, en medicina, en diversidad de campos. Sí, tenemos unas aplicaciones del Big Data en la logística y se me ocurre una idea para las personas que nos están escuchando. Si ustedes en este momento estuvieran estudiando la maestría en logística integral, ¿les gustaría tomar un curso en analítica de Big Data como elemento de la logística 4.0? Me gustaría escuchar la opinión de nuestros oyentes. ¿Les gustaría, y la segunda pregunta sería, ¿les gustaría estudiar en la autónoma la maestría en logística o una especialización en analítica de Big Data? Nos gustaría conocer la opinión de ustedes para hacer un sondeo, comenzar a mirar cómo el Big Data nos sirve en ciertas decisiones. Esta diapositiva me gusta mucho cuando la encontré, porque da una proyección de hasta dónde pueden llegar los datos. Hemos sabido, y nosotros normalmente hemos manejado el tema de que los datos se convierten en información y la información se convierte en conocimiento. Pero ese conocimiento se puede llevar mucho más allá. Y cuando yo lo trato de llevar mucho más allá es cuando descubro cosas que no sabía que existían en los datos. Y eso es una parte muy interesante de la analítica de datos. Porque claro, el yo saber que el cliente que compra o la cliente que compra una blusa compra también una falda, digamos que es una cosa como normal, ¿sí? Las mujeres normalmente tendemos a comprar el conjunto, entonces la blusa y la falda, la blusa y el pantalón. Pero cuando yo encuentro cosas, digamos así, extrañas, patrones que no había descubierto, que no sabía, entonces eso es donde la información realmente toma sentido y genera un potencial. Y eso es lo que hace la analítica de datos, buscar esas relaciones, y por eso llega como hasta la sabiduría de encontrar esas relaciones y hacer esos enlaces que no sabíamos que existían. Muy bien. Aquí disculpe, en las siguientes dos diapositivas simplemente voy a mostrarlas. Es un resumen de las mejores prácticas en el mundo alrededor de la industria 4.0 y podemos ver que diferentes países desarrollados han desarrollado ya políticas que vienen, o sea, estrategias que vienen desde el Estado. Es porque la sincronización entre el Estado, la universidad y la empresa es muy importante para el desarrollo de estas tendencias. Vamos a ver que nosotros en este momento tenemos algunas iniciativas, pero si nos comparamos con otros países, estamos lejos por ejemplo, ya hay índices de madurez en Industria 4.0. Sí. Pero antes de pasar, tengo una serie de casos donde se aplica precisamente el Big Data en la logística. Antes de seguir, me gustaría saber si tenemos preguntas. Tenemos dos preguntas. Nos pregunta Michael Araoz, ¿cuál sería el tiempo estándar para catalogar un dato como obsoleto en los e-commerce? Y la segunda pregunta nos la hace Levis otra vez, dice, los tecnólogos entendemos la importancia del Big Data y los beneficios que ofrece, pero ¿cómo hacer para que los gerentes de las empresas que no son tecnológicos entiendan esta importancia y puedan ver los beneficios para poder tener una consultoría de Big Data? ¿Cuál es la estrategia para generar interés por el Big Data por parte de estos gerentes o empresas? Bueno, entonces... Les cedo la primera. Sí, sobre la primera, digamos que estaba enlazada con la pregunta que nos habían hecho anteriormente. No hay una fórmula secreta para uno saber realmente cuál es el tiempo de obsolescencia de un dato. Depende mucho de los elementos que estamos incluyendo, de qué estamos midiendo, de con qué frecuencia lo estamos midiendo. Entonces, allí tiene que ver mucho y tiene que ver mucho también con el negocio. Realmente a qué se dedica el negocio. Por ejemplo, si yo tengo un negocio donde estoy vendiendo ropa, probablemente con cada temporada la ropa cambia. Y tener histórico hace 10 años, pues probablemente no me va a dar mucha información. Pero si yo estoy vendiendo otras cosas, estoy vendiendo, por ejemplo, neveras o lavadoras, probablemente el histórico de más años sí me dé información.
Entonces, no hay una fórmula secreta para uno saber. Volvemos a la misma respuesta. Tiene que ser dentro del contexto, revisar qué es lo que quiere y revisar para qué se quiere hacer el análisis de datos. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Si lo que quiero mirar es qué va a comprar o tratar de predecir qué es lo que va a comprar el cliente en el próximo mes, o lo que yo quiero predecir son tendencias, si es que está volviendo a utilizarse algo que hace años no se utilizaba o algo similar. Bien. ¿Qué hemos aprendido respecto a la segunda pregunta? ¿Qué hemos aprendido nosotros en nuestra interacción con las empresas? Cuando estamos con el sector privado, depende a quién se le va a presentar ese informe. Si usted está presentando el informe técnico a ingenieros, debe enfocarse en la eficiencia y el rendimiento del sistema. Si ese informe se le va a presentar a la alta gerencia, que es la que toma decisiones, el factor costo juega un papel importante. Los técnicos tomamos decisiones respecto a eficiencia, la alta gerencia toma las decisiones respecto al riesgo y al costo. O sea, si usted quiere que su gerente esté interesado en las iniciativas, háblele de dinero. ¿Cuál va a ser la inversión? ¿Cuál va a ser el retorno a la inversión? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Y cuál va a ser el beneficio para la empresa? El beneficio económico y le aseguro que va a llamar la atención. Y de hecho, pues estoy mirando, me salté uno de los casos, porque me llamó la atención respecto a lo de el análisis de multitudes. Ajá. Encontré un caso de Telefónica que habla de Crowd Analytics. ¿Qué es el Crowd Analytics? Me imagino que tiene relación con el tema de análisis de sentimientos de grupo. Sí, más o menos. O sea, ahí lo que se hace es analizar las multitudes y tratar de entender cuál es el comportamiento de las multitudes. Entonces, por ejemplo, en una ciudad, ¿cuáles son las calles más transitadas? O sea, la multitud, la gente, ¿por dónde está tendiendo a ir? ¿Cuál es la ruta que más toma? ¿Cuál es el camino que más lleva? En el centro comercial, ¿cuáles son los locales que más visita? Entonces, ese análisis de la multitud nos permite generar conclusiones. Eso tiene que ver o se basa en lo que se llama la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, que es una de las ramas que tiene que ver con, o que está inspirada en asuntos biológicos, estudia de alguna forma el comportamiento de los animales que andan en grupos. Entonces, las abejas, las aves, los peces, los cardúmenes de peces, y llegaron a la conclusión de que el comportamiento del colectivo influye sobre el comportamiento individual. Entonces, lo que se hace en el análisis de multitudes justamente es eso, tratar de llegar a conclusiones de los individuos analizando cuál es el comportamiento de la multitud. En logística tiene una aplicación directa porque nos va a dar justamente los caminos que la multitud sigue, los caminos que a la gente le gusta tomar. Y eso nos lleva a unas conclusiones interesantes. Y ese es precisamente el caso de Telefónica, lo tenemos aquí en la diapositiva, donde Telefónica, a través del uso de los teléfonos celulares de sus usuarios, crea un rastro digital, cuando se está conectando, hace una llamada, manda un mensaje y comienza a identificar preferencia de los usuarios por una calle específica, y esa calle, entonces con esa información ellos deciden si se puede colocar una tienda ahí, cuál es la calle preferida, dónde son los puntos de descanso, cuáles son los puntos más activos, y precisamente para eso, para ese tipo de decisiones fue que Telefónica usó la información. Sí. Es interesante, y a través de esto, por lo menos con la competencia de la maestría, se busca que nuestros egresados fortalezcan la relación entre la empresa cliente, utilizando estas herramientas, integren transporte y tecnología. Es claro. Uno del perfil de nuestros egresados, crear esos planes de operación optimizando las redes de distribución. Y la optimización, lógicamente, entre mayor cantidad de información, entre más conozcamos nosotros el comportamiento de estos elementos, como usted lo mencionó, aumenta la credibilidad y la confiabilidad en los resultados, mejora la eficiencia. Claro, comenzamos a hablar ya del diseño del correcto almacenamiento de materiales, el diseño correcto de nuestras plataformas, de nuestro esquema logístico, para tener una visión estratégica del mercado y diseñar planes basados en la gestión correcta de la información, en la optimización de los elementos, de los recursos del sistema. Pregunto, ¿hemos tenido respuestas sobre las preguntas que planteamos a nuestro público oyente? Si estamos interesados en estudiar analítica de Big Data o estudiar la maestría con cursos selectivos en analítica de Big Data, ¿no hemos tenido? Tenemos 2 preguntas, pasamos a preguntas, ok.
La primera pregunta que nos hacen es, ¿el Big Data tiene algún tipo de normatividad o implicaciones legales de control judicial, ya que la información en ocasiones es privada y esta es capturada desde el entorno en general? Y la segunda pregunta que tenemos, no, solamente tenemos esa pregunta por ahora. Ok. Esa pregunta es muy importante porque cuando uno habla de datos, habla de un tema muy sensible. Ustedes saben que en nuestro país ya se generó la Ley de Protección de Datos y en muchos países se está generando esto justamente por la sensibilidad de esa información. Es importante cuando yo voy a hacer análisis de Big Data saber de dónde puedo tomar los datos. Entonces, como les decía, hay unas fuentes de datos libres que yo puedo tomar, casi todas son generadas por el gobierno. Pero, por ejemplo, hay datos de calidad del aire, datos sobre la ubicación de cuencas hidrográficas, la definición de carreteras, qué sé yo. Hay una cantidad de datos que son de acceso libre que yo las puedo tomar. Los otros son datos que la gente puede ser, algunas personas, todos sabemos como que no leemos los términos y condiciones cuando aceptamos trabajar o dar nuestros datos en alguna parte y los estamos dejando libres, puede ser. Entonces, cuando están esos términos y condiciones aceptados, pues esos datos se pueden tomar. Y obviamente la organización, y todas las organizaciones ya lo están haciendo, hacen firmar a los clientes un contrato, un convenio donde hablan de las condiciones y los términos para el manejo de los datos. Sí es muy importante, porque eso es un tema muy sensible y obviamente los datos le pertenecen a la persona que los genera. Entonces debe respetarse esa parte y es importante para la gente que trabaja en analítica de datos conocer toda la normativa para no ir a, digamos, a transgredir estos términos. Está dentro de la legalidad. Está dentro de la muy legalidad. Importante, Sí. muy importante. ¿Cómo estamos de tiempo para el webinar? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cuánto tenemos? ¿20 todavía? Perfecto. Vamos, ¿le parece, Lía, si vamos a través de diferentes experiencias de la utilización del Big Data y damos la oportunidad para generar más preguntas de nuestro público? Aquí tenemos, eso es información que saqué, que está disponible precisamente en la red, donde las empresas muestran cómo sus operaciones han mejorado a través de la analítica de Big Data. Y una de ellas es DHL, que en un informe que presentó, habló sobre un tema, de hecho es uno de los temas críticos en logística y es la logística urbana. La entrega de productos o la logística de última milla, en algunos autores la mencionan así, comenzó a desarrollar precisamente, ellos le llaman los smart truck, ya no son teléfonos inteligentes, sino son los carros o los camiones inteligentes, los cuales están dotados de una tecnología específica y en el momento que se hace el ruteo, la ruta óptima para entregar o dejar los paquetes, hay ventanas de tiempo en los que los clientes, definí mi ruta para recoger o entregar paquete el día de hoy, pero salió el camión y alguien cerca de donde está el camión dijo, yo tengo un paquete para entregar o simplemente tengo un servicio, se le envía la información, se recalcula la ruta y los conductores del camión van a recoger ese paquete optimizando los recursos. Otro, precisamente, es DHL desarrolló la aplicación MyWays, en donde comienza a mirar precisamente el comportamiento de una zona geográfica definida donde ellos están haciendo la distribución, la logística urbana, y es cómo hago la recogida y la entrega de productos basado en comportamientos de grupos. Ellos dicen, bueno, normalmente en esta zona siempre hay una tendencia en dejar paquetes o en pedir servicios especializados. Y a través de esta aplicación ellos comienzan a definir o a proyectar demandas esperadas y comienzan a asignar recursos. Otra de ellas es con ese sistema comienzan a mirar, ya con estos comportamientos locales particulares, comienzan a mirar operaciones ya globales. Bueno, cómo estos paquetes son para entrega local, son para entrega nacional, son para entrega internacional. Y precisamente la gestión de esta información y la utilización eficiente de estas tecnologías le permite a ellos hacer predicciones de cómo va a estar comportando la demanda en ciertos focos y cómo ellos miran qué tan cargados van a estar sus hubs o sus centros de distribución. Discúlpame, Jairo, ahí hay una cosa importante y retomando de pronto un poco lo que decíamos de los datos históricos. Obviamente el comportamiento de las zonas, el comportamiento de las rutas, etcétera, cambia en ciertas épocas del año. Exacto. Por ejemplo, en Navidad, pues la demanda es muchísimo más alta, ¿sí?
Entonces, ahí es donde es importante tener los históricos. Yo no puedo tratar de anticipar el comportamiento de diciembre con base en lo recogido de noviembre y octubre. Muy cierto. Tengo que tener los históricos de años anteriores, la misma época, justamente para poder tener un modelo de predicción más acertado. El costo de oportunidad relacionado con la pregunta anterior. Si yo hago al gerente, que la persona que toma las decisiones, le digo, dejamos de recibir o dejamos de entregar tantos paquetes porque no tuvimos la suficiente capacidad, yo pues a través de herramientas como estas, puedo decir, bueno, yo podría aumentar mi capacidad basada en ciertos comportamientos que ya he analizado, y eso le va a representar a la empresa cierto beneficio económico, ya cuantificado con unos números, un análisis que o imagínate nada más el hecho de que el camión hubiera tenido que volver a la oficina para ir a recoger un paquete cuando pasó ahí a una cuadra de donde lo tenía que recoger. Sí. Entonces hay un ahorro ahí de los costos implicados. Y el medio ambiente, ¿no? Hay el medio ambiente. Entonces, menos consumo de combustible, menos emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora tenemos dos ejemplos más. Este fue desarrollado en el sistema de transporte de Londres, donde el Big Data fue usado para mejorar y gestionar el transporte público en la ciudad de Londres. Básicamente ellos comenzaron a mapear a través de las tarjetas como la que tiene el mío, son unas tarjetas con unos chips, unos RFID que va capturando la información sobre cómo se comportan los usuarios dentro del sistema. Y comenzaron a mapear los viajes de los usuarios, cuáles eran las rutas, cuáles eran las rutas que más tráfico generaba, que más usuarios estaban utilizando, cuáles las que más estaban demorando, y con eso comenzaron a definir también cómo iban a responder ante esos eventos inesperados, porque todo proceso tiene eventos inesperados, claro. Pero ellos ya están dando un paso adelante y dicen, bueno, ya sabemos cómo podemos reaccionar ante este tipo de calamidades, ya tenemos un equipo de respaldo, y al final comienza a proporcionar información de viaje personalizado, que es la relación o la ventaja que el Big Data da en la logística. Sí, claro. Yo le puedo dar a mi cliente opciones para decir, mire, estoy considerando su perfil de consumo o su perfil de usuario para recomendarle ciertas estrategias, ciertas rutas o simplemente opciones para que ellos tomen. Mira que sería muy interesante, por ejemplo, en el mío, que si ya se tiene la información de a qué lugar yo me dirijo normalmente el lunes a las 5 de la tarde, entonces ya saben que yo todos los lunes a las 5 de la tarde voy del punto A al punto B, y hay un inconveniente, no sé, en una calle, en la un misma bus, ruta o la ruta está exactamente. Entonces me dicen, mire, hay un inconveniente aquí, tome esta otra ruta que la lleva a donde usted necesita. Que muchas veces lo que salen los retrasos en tal ruta debido a congestión vehicular. Imagínate donde esa información me pueda llegar a mí el teléfono y decir, Jairo, sabemos que usted toma tal ruta, en este momento de congestión le recomendamos que tome. Sería interesante, claro, un proyecto que podríamos proponer. Y el otro caso es de una plataforma que es polémica en el país, pero todo el mundo conoce a nivel mundial, y es Uber. Uber, de hecho, utiliza bastante el Big Data como modelo de negocio. Y básicamente, o sea, yo mencioné una de ellas, las que más me llamó la atención, porque realmente son muchas. Ellos, cada vez que un usuario utiliza la aplicación para transportarse, comienza a capturar una información, el rastro digital que mencionamos antes, y comienza a mirar que en cada viaje comienza a determinar demandas y asigna recursos y establece tarifas. Las tarifas que ellos determinan es a través de analítica de Big Data. Entonces comienza a definir, bueno, cómo es el comportamiento. Si la demanda es baja, si la demanda es alta, comienzan a incentivar tanto a los usuarios como a los que trabajan dentro de la plataforma. De hecho, en ciertas ciudades, esta aplicación comienza a mirar información del transporte público. ¿Por qué? Porque voy en mi vehículo hasta cierto punto y le dice, mire, usted tiene que tomar el tren, tiene que tomar el bus, le recomendamos que tome esta ruta porque es la ruta que está yendo más rápida, hay información de llegadas, hay información de salidas, hay información de cuáles rutas pasan por cada punto por donde yo me voy a transportar. Y utiliza, eso es lo mismo, hay muchas plataformas que hacen esto, son algoritmos para monitorear el tráfico y recomendar qué ruta tomar, ¿no? Sí, yo creo que todos en algún punto hemos utilizado este tipo de aplicaciones. Sí. Y hay una particularidad de ellos, es el Uber Pool Service, de donde yo puedo comenzar a compartir viajes, y ahorita la universidad está promocionando una aplicación para compartir el vehículo, ¿cierto? Para ayudar nosotros como individuos a los problemas de movilidad que tenemos en el sur.
en el cual podemos mirar qué vehículo está tomando esa ruta y nosotros podemos decir, voy a una dirección similar y compartimos. Nuevamente en tiempo real. En tiempo real, que es lo más importante en este caso. Sí. Mira que me hiciste recordar otra cosa, y es que cuando uno hace el análisis de datos, realmente son cosas que, o llega a conclusiones que uno podía, digamos, como presentir, ¿sí? Entonces, ahora que tú decías, por ejemplo, de los sitios donde, o por donde transita la gente en el Uber, uno observa en la ciudad a los taxistas que ellos se ubican en ciertos puntos. Los taxistas de pronto no están todo el tiempo andando por la ciudad, sino que ellos se ubican en ciertos puntos, porque saben que allí, de ese punto, fácilmente van a llegar a donde están los clientes. Entonces, ellos lo trabajan por presentimiento, Sí, por su conocimiento, experiencia propia. El Big Data lo hace por análisis de información. Exactamente, lo vamos a hacer y tenemos Buen la base ejemplo. para hacer el análisis y para llegar de pronto a la misma conclusión, pero con datos. Nos informan que ya tenemos 5 minutos, 10 minutos. Nos gustaría aprovechar ese tiempo para responder preguntas. Este tema es muy interesante y los invitamos a todos ustedes a que se acerquen a la universidad. Si están interesados en alguno de nuestros posgrados, si están interesados en la maestría en logística integral, les comento que estamos en inscripciones. Tanto la ingeniera Peña como yo estamos dispuestos a responder inquietudes sobre algunos de estos temas. Aquí en la diapositiva tenemos nuestro correo, nos pueden escribir, pueden venir a la universidad, nos pueden llamar, que nosotros responderemos cada una de las preguntas que tengan. Nuevamente los invitamos, estamos en inscripciones. La maestría en logística integral, les resumo, son 4 semestres, son 41 créditos, tenemos cursos base a lo largo de los diferentes procesos logísticos. Nuestros profesores es un valor agregado que estamos ofreciendo desde la maestría. Como les mencioné, el perfil de nuestros egresados para la toma de decisiones en la cadena de abastecimiento y nuestro pool de profesores es una combinación de empresarios. Tenemos gerentes de empresas reconocidas en el Valle que están precisamente trabajando el día a día de la logística de diferentes procesos logísticos, desde centros de distribución, tenemos encargados de transporte, almacenamiento, y esos profesores brindan la experiencia en la industria, y también tenemos profesores formados con doctorado, que los doctores van a tener la tendencia en temas específicos. ¿Ok? Entonces, con este mix de profesores que vienen de la academia y profesores que vienen de la industria, ofrecemos y garantizamos que las competencias que van a adquirir con la maestría van a ser suficientes precisamente para responder a este mercado competitivo y cambiante que tenemos en el país. Y los proyectos son aplicados, los proyectos que desarrollan los estudiantes. Sí, normalmente en lo que nos enfocamos nosotros es que nuestros estudiantes resuelvan problemas de las empresas donde trabajan, que eso es un valor agregado que ellos, muchas veces las empresas o dan los apoyos económicos o les dan el tiempo para que vengan. Nosotros desde la universidad le ponemos un experto en un área específica para que le haga acompañamiento del trabajo y resuelva los problemas, uno de los tantos problemas que puede tener la empresa o el área donde ellos trabajan. Muy interesante. ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? Bueno, tenemos una pregunta, muy bien. Nos preguntan, ¿qué tanto conocimiento acerca del tema debemos tener los logísticos para el manejo de análisis de Big Data? Digamos que aquí la importancia para las personas que trabajan en logística es que entiendan el potencial que puede tener el Big Data. Total. Como les decía, no se pretende que una persona que ya está formada en un área y que está especializándose, digamos, en este caso en logística, vaya a aprender pues todo la técnica y los métodos que hay detrás del Big Data, pero sí que entienda el potencial. O sea, que entienda qué datos puede generar y empiece a generar proyectos que le den valor agregado a la empresa y que ya sabe que los pueden hacer. Al conocer el tema de Big Data y al conocer las potencialidades que tiene, pues puede determinar
cómo eso se puede aplicar a la empresa. Digamos que ya en términos de la aplicación, de generar el proyecto de esto, pues sí tendríamos que... Un equipo interdisciplinario. Exactamente, conformar un equipo interdisciplinario que pueda hacer eso. Pero lo importante es tener la dimensión de lo que se puede llegar a lograr con esta técnica, con esta tecnología. Lo que hago, traerle mis problemas para que a través de la herramienta usted me dé una valoración y decir cuál es la mejor vía para lograr los resultados de forma eficiente, considerando tiempo y costo. Exactamente, eso es. Bien. ¿Tenemos preguntas? ¿Se nos acabó el tiempo? Bueno, Lida, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante como es la analítica de Big Data. Espero que haya sido de su interés. Los esperamos nuevamente en la universidad. Estamos en inscripciones en la maestría. Y si quieren saber un poco más sobre alguno de estos temas, nos pueden escribir a nuestros correos. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Gracias.